Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. De la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Esta semana les saludamos Sonia Muset e Isabel Jordán. ¿Qué es la economía de comunión? ¿Qué alternativa propone? ¿Cómo la ponen en práctica los empresarios españoles? Con este vídeo, la economía de comunión en España presenta a la sociedad una alternativa llena de dignidad, esperanza y felicidad. Conceptos que parecen haber desaparecido en el actual sistema capitalista. Este movimiento abierto a todos nació en mayo de 1991 en Brasil, de la mano de Chiara Lubich. La economía de comunión es una propuesta tremendamente innovadora. Me conquistó desde el primer momento. Lleva en sí la semilla de una verdadera revolución económica. La economía de comunión es un movimiento en el que participan todos: empresarios, trabajadores, proveedores, clientes, estudiosos, personas necesitadas, consumidores. El beneficio en la economía de comunión no es un fin, es un medio para generar riqueza que compartir con los más necesitados y luchar contra la pobreza, al mismo tiempo que construir una nueva cultura económica basada en la cultura del dar. La economía de comunión la creó Chiara Lubich, fundadora del movimiento de los focolares, en mayo de 1991 en Brasil, y fue después de ver los kilómetros de favelas que contrastaban con los grandes rascacielos de la ciudad de Sao Paulo. Ese brutal contraste entre ricos y pobres en un sistema totalmente desigual es el que le lleva a lanzar este gran reto de la economía de comunión. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares. Realizan primer congreso internacional de homeschooling católico en México. Reconstruye iglesia en Estados Unidos y se cura de cáncer terminal. El padre Luis Montes se preparó 2 años para su tarea en Irak. En Burkina Faso hay 30 misioneros españoles. Dicen que las revueltas se veían venir hace tiempo. Congreso de Teología para laicos en Colombia, un espacio para animar la nueva evangelización. Guatemala se prepara para gran congreso misionero. Comentaremos también algunas noticias nacionales. El arzobispo de Madrid recibe al patriarca Laham. El Papa quiere que seamos como el buen samaritano con las familias heridas. Entregan en España Premio Juan Pablo II de Comunicación. Monseñor Rey Pla aboga por apoyar partidos nuevos que defiendan la vida, el matrimonio y la familia. Cristina Sánchez Aguilar, del semanario Alfa y Omega, gana el 6º Premio Lolo de Periodismo. Y como siempre terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Papa celebra misa por los cardenales y obispos fallecidos en el último año. El Papa Francisco aprueba las nuevas constituciones de los legionarios de Cristo. El Papa Francisco presidirá misa criolla en el Vaticano por la fiesta de Guadalupe. Misión de Corunum en Damasco. Y terminaremos con la audiencia general. Los días 17, 18 y 19 de octubre, en las instalaciones de la Plaza Mariana, que se encuentra ubicada en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, Distrito Federal, se ha realizado el primer Congreso Internacional de Homeschooling Católico. Asistieron familias miembros de las comunidades de Bélgica, Colombia, Estados Unidos, Francia y México. De México específicamente asistieron de los estados de Aguascalientes, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y Tlaxcala. La inauguración y primera conferencia estuvo a cargo del padre Eduardo Corral, que compartió el tema Educación y Familia, Ser, Quehacer y Fin, donde ha recalcado la importancia de la educación y el enfoque que los obispos nos dan en el documento Educar para una nueva sociedad. El evento ha contado también con la realización de talleres sobre temas de educación y sobre técnicas innovadoras y efectivas de aprendizaje y mejora en la lectura de los hijos. El cardenal Juan Sandoval Iñiguez, arzobispo emérito de Guadalajara, ha animado a los asistentes a seguir adelante en este tipo de educación y a trabajar para extenderlo siendo uno con la Iglesia, que es Cristo mismo. A Greg Thomas le detectaron un cáncer terminal hace 5 años. Como una forma de encontrar paz con su alma, decidió dedicar sus esfuerzos a la reparación de una antiquísima capilla católica, sin saber que en el proceso encontraría la curación total de su enfermedad. Greg, actualmente de 62 años, es de Montgomery, estado de Minnesota, Estados Unidos. En 2009 le detectaron un cáncer en etapa 4, fase terminal, extendido en su cabeza y cuello.
Tras conocer su enfermedad, Greg dejó su trabajo y comenzó a recorrer a pie el campo de Minnesota junto a su perro. En sus recorridos por el campo, se encontró con la iglesia de Budejovice, hoy capilla de San Juan, construida por los colonos checos en 1868. En su primer intento de ingresar, sin embargo, se topó con que el templo estaba cerrado. La iglesia estaba bastante deteriorada, tras cerca de 100 años de abandono. A pesar de esto, casi todos los días Greg llegaba para rezar a sus puertas. El tesorero de la fundación que se encarga del mantenimiento del cementerio cercano a la iglesia, Don Rinda, recordó en declaraciones recogidas por el Huffington Post que al ver bloqueado su acceso a la capilla, Greg habló con un vecino y dijo que quería pintar la iglesia y que con quién se podría hablar, así que el vecino lo mandó a hablar conmigo. El acuerdo al que llegó Greg con la fundación fue que él se encargaría de restaurar la iglesia, mientras que la organización le proveería los materiales necesarios. Todo lo que pidió a cambio fue que le dieran una llave para que pudiera ingresar. Al terminar de pintar el exterior de la iglesia, Greg se encontró con un milagro. Su cáncer había entrado en remisión. Seguir con la restauración, dijo, es mi forma de decirle gracias a Jesús por su curación. El padre Luis Montes, misionero en Irak, está convencido de que los cristianos iraquíes serán recordados como santos que cambian la historia. Su madre es ahora monja y él misionero en Irak. La revista Sin Miedo, Medianza, de Mendoza, Argentina, ha aprovechado su momentáneo regreso a casa y le ha entrevistado para conocer la realidad que viven los cristianos en un país donde actualmente son perseguidos hasta la muerte. Tiene 44 años, vivió muchos años en la ciudad mendocina de San Rafael, donde llegó muy joven e ingresó al Instituto del Verbo Encarnado. Una vez que finalizó los estudios y fue ordenado sacerdote, comenzó su labor misional en apoyo a los cristianos perseguidos. Su recorrido empezó en Tierra Santa, luego estuvo en Egipto y de allí fue enviado a Bagdad, Irak, en diciembre de 2010, donde siempre había querido estar. Para ello hubo de estudiar árabe 8 horas al día durante 2 años. Es uno de los 7 hijos de una familia muy especial. 3 son sacerdotes y su madre, que enviudó hace 8 años, ingresó como novicia y ahora con 82 años es una de las monjas que está en el hogar de Rama Caída. Sobre su misión en Irak, el padre Montes explica que es una experiencia maravillosa, ya que a pesar de la situación dramática y terrible de persecución y tortura que viven los cristianos, se ven verdaderos actos de heroísmo de personas que prefieren dar su vida por no rechazar su fe o por salvar a sus hermanos. Afirma que estos santos iraquíes serán recordados en el futuro por su testimonio edificante e irrefutable de amor a Cristo, como lo hacemos hoy en día con los cristianos perseguidos al principio del cristianismo. Tiene la certeza de que hoy en Irak se está construyendo historia del cristianismo con santos que vivirán para siempre. Una treintena de misioneros viven de cerca las revueltas de Burkina Faso en su intento de transición civil. Testigos de la situación sociopolítica del país desde su trabajo evangelizador, todos coinciden en que el levantamiento de sectores de la población era previsible y en que la Iglesia Católica llevaba denunciando el poder despótico de Blaise Compaoré desde hace años. En la capital de Burkina Faso, en el centro neurálgico de las protestas contra el gobierno de Blaise Compaoré y contra el control de la transición por Isaac Yacoub Zide, viven 3 religiosas, 2 de ellas españolas. Han vivido la entrada de los manifestantes en la asamblea, en la radio y en la televisión, el desmantelamiento de la casa del hermano del presidente y las represalias ante el intento de la representante de la oposición, Saran Sherem, de pronunciarse como líder de la transición. Juan Manuel Pérez Charlín, padre blanco, ha vivido 38 años en Burkina Faso como misionero y conoce en profundidad la situación sociopolítica del país. Desde Sevilla, ciudad donde reside desde hace un año, está siguiendo de cerca los últimos sucesos. A nadie nos sorprende, sabíamos que iba a pasar, explica el misionero, y cuenta cómo la tensión social se masticaba ya desde hacía 5 años. A pesar de ello, vive con cierta intranquilidad los derroteros que están tomando los acontecimientos con la toma de poder de parte del ejército. La gente reivindica que la transición se lleve a cabo por civiles. La revolución ha sido del pueblo y quieren que sea una cosa del pueblo. Este misionero asegura que la Iglesia Católica goza de buena fama en la sociedad de Burkina Faso y ha denunciado en varias ocasiones el gobierno de Compaoré, quien llevaba 27 años gobernando y pretendía alargar su poder a través de la reforma del artículo 37 de la Constitución. La misionera vallisoletana religiosa de la Asunción, que lleva 25 años en el país, explica que aunque el fin sea legítimo, los medios no siempre lo son. El cardenal arzobispo de Ouagadougou, Philippe Kedraogo, ha convocado una novena de oración por la paz y la reconciliación. Según la base de datos de Obras Misionales Pontificias España, hay aproximadamente 30 misioneros españoles en Burkina Faso, miembros de congregaciones religiosas en su totalidad, y la mayoría son mujeres, el 60%.
Con una charla sobre la piedad popular, el Congreso Nacional de Teología para Laicos en Barranquilla, Colombia, han concluido 4 días dedicados a la reflexión sobre la nueva evangelización. El evento ha contado con la participación de ponentes notables como el presidente del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, Monseñor Claudio María Cheli, y el secretario del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, Monseñor Octavio Ruiz. El arzobispo ha celebrado la participación de los ponentes, a veces incluso con gran esfuerzo, como el hecho por Monseñor Cheli, quien tuvo que viajar desde Roma para compartir una apretada jornada en Barranquilla, para viajar al día siguiente a atender a un grupo en Grecia. El grupo de ponentes nos aportan toda su experiencia, toda su virtud para compartirla, comentó. Tenemos esa bendición del Señor y es lo que esperamos, que el Señor siga derramando bendiciones sobre nuestra Iglesia. El congreso, en el cual han participado cientos de personas, fue seguido a través de los medios sociales de la arquidiócesis, con más de 10.000 fieles que siguieron las publicaciones sobre el evento en Facebook y más de 8.000 usuarios de Twitter que han empleado la etiqueta Congreso Laicos Back para amplificar los mensajes. Las ponencias fueron transmitidas además de a través de canales de vídeo y radio, a través de Internet, registrando unos 2.000 visitantes en promedio. Con alegría, con entusiasmo, todas las diócesis de Guatemala estamos preparando este CONGUA, Congreso Misionero Guatemalteco, dijo el arzobispo metropolitano de Guatemala, Monseñor Óscar Vián, quien junto a otros obispos animan a los participantes de este congreso. Del 7 al 9 de noviembre, en la ciudad de Chimaltenango, Guatemala, se lleva a cabo el CONGUA 4, en el que líderes misioneros buscan fortalecer sus servicios pastorales con la Iglesia y el país. Dentro de las actividades previstas están la presentación del Caminar Diocesano de la Misión Continental en Guatemala, diversos talleres, una vigilia juvenil y actividades para compartir. Esta actividad, organizada por la Conferencia Episcopal de Guatemala, cuenta con la participación del presidente del CELAM, Monseñor Carlos Aguilar Retes, quien participa como conferencista. El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha recibido este lunes 3 de noviembre por la tarde al patriarca de la Iglesia Greco-Católica Melquita, Gregorio III Lajam. En el arzobispado de Madrid, Monseñor Osoro ha querido mostrar así su cercanía y preocupación por la Iglesia en Oriente Medio y en particular por la situación de los cristianos en Siria. El patriarca de la Iglesia Greco-Católica Melquita, Gregorio III Lajam, ha participado el 4 de noviembre en la presentación del informe sobre libertad religiosa de ayuda a la Iglesia necesitada. Gregorio III Lajam es el presidente de la Conferencia Episcopal Católica de Siria y máximo representante de la Iglesia Greco-Católica Melquita. Esta Iglesia oriental está en plena comunión con Roma y cuenta con 1,5 millones de fieles repartidos por todo el mundo, aunque su núcleo y lugar de origen es Oriente Medio. La mayoría de los fieles son de lengua árabe, idioma que se usa en su rito particular bizantino en una variante griega. La libertad religiosa registró un grave declive entre 2012 y 2014, tal y como indica el informe de la Organización Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, AIM, según el cual señala que se experimentaron trabas importantes en 81 de 196 países estudiados. El informe de carácter bienal cubre todas las confesiones religiosas, abarca de octubre de 2012 al pasado junio y precisa que en casi todos los casos en los que hubo cambios en materia de libertad religiosa, estos fueron a peor. Así, 55 países equivalentes al 28% experimentaron un deterioro en su situación y solo 6 vieron una mejora: Cuba, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Qatar, Zimbabue y Taiwán. Incluso en este último caso, los 4 primeros países se mantienen como zonas en los que se da una persecución alta o media contra los creyentes, y los otros 2 anotan una clasificación respectivamente de acoso preocupante y débil. La ayuda a la Iglesia necesitada concluye que los países musulmanes son mayoritarios en la lista donde se perpetran las mayores violaciones de la libertad religiosa, pero sostiene que esta también está a la baja en naciones occidentales que son mayoritariamente o históricamente cristianas. 2 factores explican esa última degradación: el desacuerdo respecto al rol que debe jugar la religión en la esfera pública y la amenaza que pesa sobre la libertad religiosa por el aumento de los extremismos. El presidente del Pontificio Consejo para la Familia, Monseñor Vincenzo Paglia, ha presentado el 3 de noviembre en Madrid el 16º Congreso Católicos y Vida Pública, que este año se organiza bajo el título La familia siempre, desafíos y esperanza. En su primera salida de Roma después del sínodo sobre la familia, Monseñor Paglia ha afirmado que el Papa quiere que seamos como el buen samaritano, que carguemos con las familias heridas para procurarles los cuidados necesarios como si fuesen un familiar nuestro. Tenemos que ayudar a millones de familias cristianas para que todos puedan a su vez experimentar su fuerza y su belleza.
Las familias cristianas, ha subrayado el arzobispo, ofrecen muchas historias de fidelidad a Dios, que hacen que el mundo y la misma Iglesia continúen vivos de generación en generación. Por primera vez, el tríptico matrimonio, familia y vida es puesto en duda. Por eso este congreso es absolutamente extraordinario. Se trata de promover a todos los niveles una nueva cultura del matrimonio y de la familia a partir de la misma lectura doctrinal y pastoral, ha indicado el presidente del Pontificio Consejo para la Familia. En su intervención, Monseñor Paglia se ha referido también al debilitamiento y destrucción de la familia y con ella de toda institución estable, como consecuencia de una cultura hedonista, egoísta, en la que prima un auténtico culto del yo, una tesis que debilita a la propia sociedad. El acto de presentación de la 16ª edición del Congreso ha tenido lugar en el Colegio Mayor Universitario de San Pablo. Junto a Monseñor Vincenzo Paglia han participado el presidente de la Asociación Católica de Propagandistas y de la Fundación Universitaria de San Pablo CEU, Carlos Romero, el director del Congreso, Rafael Ortega Benito, y el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Fidel Herráez. Entre los asistentes estaba el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, el sacerdote José María Gil Tamayo, la directora general de las Cruzadas de Santa María y fundadora del Instituto Berit de la Familia, Lidia Jiménez, y numerosas autoridades académicas. La Fundación Crónica Blanca otorgó el pasado jueves 30 de octubre en Madrid el Premio Juan Pablo II, galardón que llegó a su 7ª edición y reconoce la labor de aquellos periodistas que viven en su profesión los valores promovidos por el Santo Pontífice polaco. En esta ocasión el premio ha sido entregado al periodista argentino Esteban Gabriel Pitarro, que recibió tal distinción de manos de Gabriel Galdón, profesor de Ética de la Comunicación en la Universidad CEU San Pablo, en el marco de un acto que tuvo lugar en la sede de la Fundación madrileña. El premio resalta el trabajo de aquellos periodistas que sirven al hombre en toda su integridad, tal como diría el propio Juan Pablo II a los comunicadores en su primera visita a España en el año 1982. Además de recibir el galardón en comunicación, el periodista argentino también presentó durante el encuentro su libro Cómo hablar de religión en la información periodística contemporánea, que ha sido editado por Ciudad Nueva. En él el autor ofrece claves para la comprensión y el servicio de quienes se dedican a la información religiosa, la cual, como se subraya, no solo merece una vocacional dedicación profesional, sino también una reflexión profunda y una ulterior reformulación que supere viejos prejuicios ideológicos y esquemas obsoletos, como el de la neutralidad objetivista. Por cuarto año consecutivo, la revista Misión, iniciativa de la Fundación Logos, vinculada a la Universidad Francisco de Vitoria, ha entregado sus premios Misión a la familia con el fin de valorar el trabajo de personas, empresas e instituciones que reconocen en la familia un valor esencial para impulsar la sociedad. El acto tuvo lugar el pasado lunes, día 3 de noviembre, a las 20 horas en la Universidad Francisco de Vitoria. Este año el premio Persona ha sido entregado, según informa la revista Misión, al obispo de la diócesis de Alcalá de Henares, Monseñor Juan Antonio Reis Pla, por su valiente defensa de la familia y la vida y su contundente compromiso en la protección de la dignidad de las personas, así como por su labor al frente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida, de la que ha sido presidente desde 1999 hasta 2014. Además, Monseñor Reig ha impulsado la creación de varios centros de orientación familiar, de casas cuna para acoger y ayudar a las madres embarazadas con problemas, y ha promovido los proyectos Provida, Ángel, Raquel y EFETA, entre otras actividades para defender la vida, la dignidad de la persona y la familia. La Unión Católica de Informadores y Periodistas de España, UCIPE, ha fallado la 6ª edición del Premio Lolo de Periodismo Joven, que lleva el nombre de Manuel Lozano Garrido, Lolo, primer periodista laico beatificado. El jurado del premio, encabezado por el presidente de UCIPE, Rafael Ortega, e integrado por la Junta Directiva de la asociación, ha decidido conceder el galardón a Cristina Sánchez Aguilar, redactora del semanario Alfa y Omega, que en su edición de papel se distribuye con el diario ABC. Por una amplia mayoría, el jurado se ha decantado por la candidatura de la joven redactora de este medio de información religiosa. El jurado ha valorado especialmente el compromiso con el trabajo bien hecho que siempre ha demostrado Cristina Sánchez, la seriedad y la exigencia en su labor y fundamentalmente un ejercicio del periodismo como una auténtica vocación cristiana que trasluce en las informaciones religiosas y sociales que Cristina firma semanalmente en el semanario Alfa y Omega y sus colaboraciones en COPE, entre otros medios. El Santo Padre, siguiendo la tradición, ha celebrado el 3 de noviembre en la Basílica Vaticana la Santa Misa en sufragio de los cardenales y obispos fallecidos en los últimos 12 meses, a los que ha recordado con gratitud, rememorando su servicio a la Iglesia. Esta celebración, gracias a la palabra de Dios, ha afirmado, está completamente iluminada por la fe en la resurrección.
Tras un proceso que ha tomado 4 años, la Congregación de los Legionarios de Cristo finalmente ha recibido la aprobación pontificia de sus nuevas constituciones. El padre Robles Gil ha anunciado la aprobación este 1 de noviembre en una carta dirigida a todos los miembros de la Legión de Cristo, en la que dijo estar agradecido por los cuidados paternales con los que los papas Benedicto XVI y Francisco y el cardenal de Paulis y sus consejeros han guiado los pasos de nuestra congregación en estos años. Debido a la sugerencia de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, las constituciones han incluido diversas referencias a los documentos del Concilio Vaticano II y a otros documentos eclesiales sobre la vida consagrada. La Congregación Vaticana también ha solicitado incluir claras referencias bíblicas y del Código de Derecho Canónico. La Pontificia Comisión para América Latina ha confirmado que el Papa Francisco presidirá en la Basílica de San Pedro del Vaticano una misa criolla por la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de toda América, el próximo 12 de diciembre. El Santo Padre presidirá la Eucaristía en la Basílica de San Pedro en honor de la patrona de América, encomendando su intercesión para la evangelización de los pueblos, para su crecimiento en humanidad y para la construcción de condiciones de paz, justicia y unidad entre las naciones hermanas. La Santa Misa comenzará a las 6 de la tarde del viernes 12 de diciembre y a las 5 menos cuarto ingresará en la Basílica de la Imagen de la Patrona. Sucesivamente se precederá al rezo del Rosario Guadalupano y a una oración de Adviento acompañada por los cánticos de la tradición popular latinoamericana. Del 28 al 31 de octubre, el secretario del Pontificio Consejo Coro Unum, Monseñor Gianpietro Daltoso, se ha desplazado a Damasco para tomar parte en la reunión de la Asamblea de Obispos Católicos de Siria. Monseñor Daltoso ha encontrado a representantes de diversas instituciones, en particular católicas, que en este momento de crisis realizan actividades de asistencia humanitaria en el país. En los diversos encuentros se ha apreciado especialmente el compromiso de la Santa Sede para sostener a las comunidades cristianas y a toda la población que sufre a causa del conflicto en curso y para invitar a las diversas partes al diálogo y a la reconciliación. Asimismo, se ha puesto de relieve el papel clave de los organismos católicos de ayuda de los que se beneficia toda la población siria. Frente a las crecientes necesidades y gracias también a la generosa contribución de la comunidad internacional, dicha ayuda tendrá que intensificarse en el futuro. Y ahora les dejamos con la audiencia del Santo Padre del miércoles. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy consideramos la dimensión jerárquica de la Iglesia. Mediante los ministerios, Cristo edifica la Iglesia como su cuerpo. De entre ellos destaca el ministerio episcopal, a través del cual el Señor se hace presente en su Iglesia, la guía y la cuida. En la persona y el ministerio del obispo se expresa la maternidad de la Iglesia, que nos engendra, alimenta y conforta con los sacramentos. Como sucesores de los apóstoles, también los obispos son enviados a anunciar el Evangelio y apacentar el rebaño de Cristo. No se trata, por tanto, de un cargo honorífico, sino de un servicio que se ha de realizar siguiendo el ejemplo de Jesús, el buen pastor. Por otra parte, al igual que Jesús llamó y pensó en los apóstoles, no por separado, sino unidos en torno a Él como una familia, también los obispos constituyen un único colegio reunido en torno al Papa, que es el custodio y garante de la comunión entre ellos. Así, todos los obispos repartidos por el mundo se sienten unidos a los demás y son expresión visible del vínculo íntimo que une sus respectivas comunidades en la única Iglesia de Cristo. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Argentina, México, Puerto Rico, Venezuela, Chile y otros países latinoamericanos. Invito a todos a agradecer al Señor el servicio de los obispos en la Iglesia, acompañándolos con el afecto, la cercanía y la oración.
Muchas gracias y que Dios los bendiga. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán y Sonia Moset. Hasta la próxima semana.